Qué bendición, hermanos, estar juntos nuevamente en la casa del Señor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa oportunidad de poder bendecir al único que merece toda honra y toda gloria? Platicaba con Otito, que fue el predicador del primer culto, lo corto que tenemos que hacer estos cultos. Nosotros hacíamos cultos de 4 horas, ¿se acuerda? Y algunos venían tarde, pero ahora tenemos que ser bien puntuales para aprovechar este periodo corto. Usted sabe que no es disposición nuestra, sino el Ministerio de Salud tiene protocolos y solo nos autorizaron 1 hora. Nosotros nos pasamos 15 minutos, por eso la alabanza y la predicación son más cortas, así que aprovéchelas al máximo. Vamos a ir a Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5, verso número 7. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo y todo aquello que usted vaya recibiendo en su corazón de parte del Espíritu Santo, subráyelo en su Biblia para seguir en casa meditando y que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más porque tú nos permites reunirnos en forma presencial en estos últimos meses, Señor. Aunque en periodos cortos, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está entre nosotros y la comunión que podemos tener, Señor, siempre es de gran bendición. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano de sanidad en hermana Evelyn de Quiroa, en hermana Ruth Quiroa de Orellana, Señor, que están hospitalizadas. Te pedimos, Señor, que tu favor venga sobre cada una de ellas. Y así sobre cada uno de los hermanos y familiares que han estado con quebrantos de salud, te pedimos, Señor, que la fe crezca y que señales, prodigios y milagros, Señor, sean hechos en medio de cada uno de nosotros. Señor, aquellos que han perdido un ser querido, te pedimos, Señor, que tú les consueles, tú les fortalezcas y que tu palabra, Señor, tus promesas sean aquellas que sostengan a cada uno de nosotros. Envía tu palabra, quita todo prejuicio en las mentes. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de los que estamos aquí dé, Señor, testimonio de la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado hablando estos domingos sobre la realidad de la parusía. Esta es la 9ª entrega acerca de este tema y pude notar que el hermano Otto al final de su mensaje también amplió acerca de esta realidad. A veces he insistido en el hecho que esta palabra, que es muy conocida entre nosotros, los que venimos de Ministerio Selim, puede quedarse exclusivamente como un estudio o una teoría bíblica. El contexto que el hermano Otto compartía en el primer culto sobre la locura de la predicación, también hablaba de la locura de la parusía. Usted sabe que hoy hay muchas iglesias, muchos ministerios que están negando la venida secreta del Señor, y por eso es importante lo que hemos estado haciendo cada domingo, que es ir verso por verso donde en el texto griego aparece la palabra parusia, que transliterada a nuestro idioma es parusía, y así la conocemos. Y obviamente hemos dicho que es presencia física, la presencia física del Señor en su pronto retorno, en forma secreta. Así que Santiago, capítulo 5 y verso 7, si lo tiene ahí en su Biblia, dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida. Ahí es parusía en el texto griego, se traduce venida.
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la parucía del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Recuerdo que cuando inició Iglesia de Cristo Betel, hoy creo que solo me acompaña mi esposa y mi hija de los que iniciaron conmigo en esta oportunidad, y recuerdo que las 4 familias con las que empezamos esta congregación deseaban mucho las profundidades, conocer las profundidades de la doctrina Elim. Pero el Señor me llevó a que por 8 meses les enseñara los 5 capítulos, verso por verso, de la epístola de Santiago. Y yo miraba sus caritas porque querían comer filete de mamut, querían comer alimento sólido. Pero el Señor lo que me indicó es que muchas veces nosotros queremos conocer la doctrina solo por conocimiento, por un ejercicio intelectual. Y a veces desconocemos o no practicamos, porque cuando usted conoce la palabra pero no la practica, solo tiene un conocimiento teórico. Y lo que el Señor quiere en estos tiempos que estamos viviendo es que lo poco que usted pueda conocer, usted delante de Dios esté consciente que lo está practicando. Esa es la responsabilidad del cristiano que está anhelando ver al Señor. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención y quedó muy plasmada en mi corazón hace 16 años es que Santiago tuvo la oportunidad, o Jacobo, como hermano de Jesús, pero no hermano en la fe, sino hermano en la carne, Santiago, de poder observar a Jesús en el contexto familiar. Siempre he creído que donde es más difícil practicar las convicciones es en el hogar donde todos nos conocen bien. En el templo, generalmente, hoy por razones sanitarias nos ponemos una máscara o una mascarilla que nos protege de cualquier contagio, por lo menos eso es lo que se dice. Pero lo cierto es que quizá llevamos mucho tiempo que cuando venimos al templo venimos con máscara. Yo sé que este silencio que se produce acá es porque estamos meditando. A veces nosotros tenemos, insisto, alto conocimiento de la palabra. Ustedes han sido enseñados por muchos años. Muchos de ustedes vienen desde el discipulado con el doctor Ríos de Iglesia de Cristo, Ministerio Elim Central. Pero como pastor local, les conozco. Y sé que hay áreas todavía, después de tantos años, que al ser honestos delante de Dios, todavía tienen que ser trabajadas. Entonces Santiago, usted sabe que la Biblia solo nos menciona a Jesús cuando nace, cuando huye a Egipto, porque Herodes el Grande lo quería matar. Aparece nuevamente cuando tiene 12 años. Pero después lo vemos hasta los 30. Así que hay una enorme laguna desde los 12 hasta los 30, donde por supuesto los famosos evangelios apócrifos han tratado de indicar qué fue lo que vivió. Y se dicen muchas cosas que obviamente son herejías. Pero el hermano de Jesús, que solo escribe una carta con 5 capítulos, una carta muy corta, para mí es una de las cartas más prácticas que hay en el Nuevo Testamento. Pero insisto, yo quiero que usted por un momento medite en cómo Jacobo tuvo la oportunidad de conocer a Jesús dentro del contexto familiar. ¿Cómo era realmente él? ¿Cómo él fue
tomando la estatura del varón perfecto. Porque cuando Efesios 4 habla de que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, nos está modelando la estatura ni más ni menos de Jesús, perfecto hombre. Dice amén. Y note que ese es el trabajo ministerial, no es hacerse famosos, no es tener títulos, sino que el trabajo ministerial es, como decía el apóstol Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que nosotros los ministros no estamos haciendo discípulos a la manera nuestra, porque nos equivocaríamos de una manera garrafal, sino que estamos tratando de modelar por medio de la palabra el modelo que es Jesucristo. Jacobo tuvo la oportunidad antes del ministerio público del Señor de saber cómo él se comportaba con ellos. No me dejará mentir usted que donde es más difícil ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, es en la casa. Es en la casa donde peleamos, es en la casa donde nos llenamos de ira, es en la casa donde nos comportamos mal, es en la casa donde nuestras pasiones desenfrenadas a veces se desarrollan. Es en la casa donde hay muchas o suceden muchas cosas que generalmente no suceden en el contexto del templo. Por eso la vida del templo, no se equivoque, no viva solo una vida del templo, ahora de una hora, sino que aprendamos a vivir las 24 horas como hijos de Dios, que nos cambiaron naturaleza, que realmente el Señor hizo algo poderoso de adentro para afuera. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, lo llamativo es que esta carta, un reformador como Martín Lutero, que cada mes de octubre se celebran cosas dentro de ciertos sectores evangélicos, aquel hombre que clavó 95 tesis ahí en una catedral, este hombre llamativamente, este ministro, no aceptaba la epístola de Santiago. Es interesante, ¿no? Ya el pleno siglo XVI, porque él no entendía por qué en esta carta aparecían pasajes como en el capítulo 2 y verso 14 hasta el 26, que solamente yo quisiera invitarlo a que lo lea en casa, pero solamente leeré el 17. Pero Lutero no entendía por la revelación que le habían dado en Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él había recibido la maravillosa revelación que la salvación no era por obras, que por 1000 años había enseñado la Iglesia Católica. ¿Usted conoce esa historia? Y el Señor le revela, saca a luz la verdad apostólica, ahí es especificada en Romanos 5:1, pero cuando dice el verso 17 de Santiago, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Frase lapidaria, pero que Lutero, con todo su conocimiento, porque era un fraile que había estudiado muchos años, no entendía ¿por qué Santiago decía eso? Luego dice en el verso 18, en la parte final: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces él leía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y él venía de una interpretación teológica donde creían que la salvación se hacía por ser bueno, por hacer obras. Entonces Lutero rechazaba la epístola de Santiago, pero no se dio cuenta, por lo menos en ese tiempo, que era una epístola inspirada por Dios, complementaria. Tú me puedes decir que tienes fe y yo te puedo decir que tengo fe, pero eso se puede quedar solamente en el aire. La única manera que vamos a lograr nosotros conocer que tú tienes fe, hermano amado, es por medio de cómo te comportas, por medio de cómo actúas, por medio de qué obras haces, si son buenas o son malas. Por eso creo yo que el sistema religioso aún evangélico debe de ser
rechazado en el sentido que nosotros no somos solamente miembros de una religión, somos personas nacidas de nuevo, que el Señor nos hizo nuevas criaturas, cambió nuestra genética. Entonces, cuando hablamos de la parusía, tenemos que entender que hay cosas como lo que Santiago en este verso que leímos, capítulo 5 y verso 7, tiene para enseñarnos a nosotros cosas muy interesantes. Usted sabe que Jacobo en un tiempo no creía en Jesús, su hermano. ¿Cuántos saben que hay hermanos que no creen en sus hermanos? ¿Cuántos creen que hay esposos que no creen en sus esposas y viceversa? ¿Cuántos saben que a veces la cosa se complica más a nivel familiar? Dicen que la cuña del mismo palo es la que más genera a veces problemas, ¿no? Entonces, San Juan capítulo 7, verso 5, yo se lo leo, usted lo puede apuntar por ahí, dice: porque ni aun sus hermanos, ahí estaba Santiago, creían en él. El Señor dijo que nadie podía ser profeta en su propia tierra. Y vemos en los evangelios que Él no hace milagros ahí en el área de Nazaret, donde Él creció. Sin embargo, este hombre, Jacobo, ministro de Dios, cuando el Señor muere y resucita, y obviamente también tienen la experiencia de Pentecostés, cambia totalmente sus conceptos. Y entonces un Santiago maduro escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, para el tema que nos interesa esta mañana, nos indica algo acerca de cómo debemos nosotros esperar la parusía del Señor. Yo no sé si usted realmente, y medítelo, respóndase a sí mismo. Trate de no engañarse usted a sí mismo con respuestas religiosas o ya conocidas, sino que usted tiene que saber y tiene que tener a estas alturas del tiempo la convicción si usted cree que el Señor ya viene o sigue siendo el estribillo de los ministros que todavía nos animamos a predicar la palabra como está escrita. Le guste a quien le guste, porque nuestra responsabilidad no es quedar bien con la gente, sino que es ser responsable delante de Dios de la tarea ministerial a la que nos ha llamado. Entonces dice: la parusía se espera con paciencia. ¿Lo nota ahí en el capítulo 5, verso 7? Por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Cuántos aquí son pacientes? Tengo un montón de ovejas impacientes. Y el pastor también es impaciente. Entonces dicen que la unción viene desde la cabeza y se va a todo el cuerpo. Pero qué bueno que sea sincero. Somos impacientes a veces. Pero ¿qué es la paciencia? Es algo que ya deberíamos de saber, pero le quiero leer dos conceptos interesantes. Dice: la paciencia es la capacidad de sufrir. Con razón usted dice que no tiene paciencia, porque a quién le gusta sufrir. Y tolerar desgracias y adversidades. Oiga, tolerar desgracias y adversidades. La iglesia Betel es una iglesia pequeña, pero he estado meditando y lo he estado compartiendo que el año pasado partieron hermanos y familiares, 11 personas, por diferentes razones. Inicia este año y pareciera que las enfermedades están al orden del día. Quizá aquellos que hacen estudios médicos van a llegar a la conclusión que los encierros, los estrés y diferentes razones están haciendo que las personas se enfermen más. Ahora,
Si una enfermedad es una adversidad, y por cierto lo es, ¿no cree usted que cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de situación que estamos enfrentando en estos tiempos o vayamos a enfrentar, como dice el mismo Santiago, que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿qué estará esperando el Señor formar en nosotros en este tiempo? Paciencia, la capacidad de sufrir o tolerar cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Cuántos saben que lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en este tiempo es que muramos al yo? ¿Cuántos saben que nosotros, como requisito para ser discípulo del Señor, dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos cada día y tomar nuestra cruz? Ese evangelio no es atractivo en este tiempo, pero es lo que dice la palabra del Señor, es lo que el Señor predicó. Que si no, no podemos ser sus discípulos. Entonces, otro significado interesante es que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Entonces ahí estamos tratando de entender qué es lo que el apóstol Santiago nos dice, o Jacobo, cuando dice: mirad, o mejor dicho un poquito antes, dice: sed pacientes hasta la parucía. Nosotros somos la generación que ha alcanzado el siglo XXI, ya vamos por el año 21, y es el Espíritu Santo el que nos está dando testimonio, no solo por la pandemia, sino que por otras señales más, porque es el Espíritu Santo el maestro infalible actualmente. Dice amén. Acuérdese que las mascarillas no lo dejan a usted sin poder decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y aunque se le oiga más tenue, acuérdese que usted es pentecostal, ¿verdad? ¿O no? Pero no en el sentido religioso, sino que en la experiencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿no es cierto que nos mueve a que hagamos cosas raras? Gloria a Dios. Cuando Él está tomando el control de nosotros, gloria al Señor. Entonces, dice: la constancia valerosa que se opone al mal, eso es paciencia. Y que a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. Dicha palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Entonces, si nos están pidiendo que esperemos la venida del Señor con paciencia, entonces nos están diciendo, hermanos amados, que los últimos tiempos para la iglesia novia que se está preparando no van a ser fáciles. Mejor entendámoslo de una vez. Amén. Si eso le entristece y prefiere un mensaje a la línea de la teología de la liberación, teología de la prosperidad, porque la de la liberación es otra cosa, donde le ofrecen a usted que cada vez va a obtener mejores recursos, cada vez usted va a alcanzar mayores metas. Y obviamente yo no le predico a usted un evangelio donde el Señor no pueda respaldarlo, pero estamos viviendo un contexto en el cual el Espíritu Santo, a través de la prueba, a través de una escuela de quebrantamiento, a través de una escuela de sufrimiento. ¿Y quién quiere eso, hermano? Solo aquel que el Espíritu Santo le está dando testimonio en este momento, que las circunstancias que está enfrentando o ha enfrentado tienen un propósito en Dios. Aunque no la entendamos, hay propósitos en Dios.
Gloria al Señor. Entonces, es muy interesante cómo nosotros debemos de recordar que la paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Se acuerda usted que está dentro de los 9 frutos del Espíritu? ¿Y cuántos saben que los 9 frutos del Espíritu se pueden resumir en amor? 9 facetas del amor. Así que la paciencia es el amor que espera. Por eso, la novia que está enamorada del novio, estoy hablando místicamente, y nosotros tenemos testimonio de ser la novia. A ver, ¿cuántos tienen testimonio? ¿Cuántos anhelan ser la novia? Algunos saben por qué lo dudan. Porque ser novia es una operación de amor. Si no estás enamorado de Cristo o enamorado de Cristo, si por ese amor no te estás consagrando a lo que le gusta a tu amado, entonces probablemente no haya testimonio de que eres novia, sino solamente un salvo más. Vas a ser salvo, pero no vas a poder participar de lo que la palabra del Señor indica que nosotros podemos participar en la medida que nosotros nos apartemos para el amado. Siempre hemos visto como una novia que está enamorada anhela agradar al novio. Y el novio, por supuesto, también anhela agradar a la novia. Y por esa razón, recuerdo yo cuando el hermano Otto veía en Esther una figura de la novia que se iba a casar. ¿Te recuerdas todo ese tratamiento de 6 meses en aloes, 6 meses con mirra? Todo lo que dice el libro de Esther era para agradar al novio, que en este caso era el rey Asuero. Pero hay que leerlo como una figura acerca de cómo Esther siguió las instrucciones de Hegai, el eunuco, tipo del Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, a Esther le pudo haber encantado cierta clase de vestidos, cierta clase de colores, cierta clase de joyas que tenía a su disposición para ir con el rey. Pero ella, de parte del Señor, quiso agradar al rey preguntándole cuáles eran sus gustos. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos dice a nosotros cuáles son los gustos de nuestro amado? ¿Cuántas veces usted ha oído el susurro del Espíritu diciéndole: eso no le gusta a tu amado? Eso que estás pensando no le gusta, eso que estás haciendo no le gusta, eso que estás planificando no le gusta al novio. Y quedará en nosotros si decidimos seguir las instrucciones del Espíritu o no seguir las instrucciones del Espíritu. Yo tengo que correr porque aunque estamos solo analizando un verso, tenemos algunos otros versos que yo quiero compartir con ustedes. Cuando vamos al original de esa palabra, la traducen como resistencia, aguante, me gusta eso, aguante alegre. Hermano amado, nosotros tenemos que aprender a que, aunque no se entienda la prueba, si seguimos gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso debe de diferenciar a aquel que ha nacido de nuevo. Pero también esa palabra habla de un aguante esperanzado. Aleluya. Por eso se acuerda que hablamos hace unos domingos sobre la esperanza bienaventurada, que es la parusía. Es una esperanza que trae gozo, una esperanza bienaventurada, aleluya. Mientras que la epifanía del Señor es ya su venida pública, donde entonces la novia ya es esposa y vendrá con él cuando él ponga sus pies en la tierra, cuando él ponga sus pies de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica. Ahora, Cristo es el modelo de la paciencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese que
precisamente en Hebreos capítulo 2 y verso 2, hay una versión que le voy a leer que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y aquí viene el modelo. Quien por el gozo que le esperaba soportó. Esa palabra soportó es la misma que se traduce paciencia. O sea que tener paciencia es soportar. Soportó. ¿Qué fue lo que soportó, hermanos amados? La cruz, esa cruz cuyo sacrificio trae nuestra redención. Y dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que tomar cada día nuestra cruz? ¿La trajo usted o la dejó en casa? A veces no meditamos sobre qué puede significar para nosotros tomar nuestra cruz. Mi cruz no es la suya. Amén. Y acuérdese que no está hablando de alguien que le digan cruz, ¿verdad? Porque alguna esposa que se lleva mal con un esposo de nombre Cruz va a decir: sí, esta es mi cruz, por eso lo dejo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que nuestra propia cruz debe ser soportada en los contextos que estamos viviendo para la venida del Señor. Yo no sé, hermano amado, qué es lo que viene, pero lo que viene no parece bueno. La iglesia de Guatemala nunca se ha enfrentado a una verdadera persecución. Mis hermanos vienen de San Diego, Dios los bendiga. No sabemos qué leyes ahora se van a establecer en Estados Unidos. Y no sabemos qué clase de persecución va a haber por allá. Pero se avisoran cosas nebulosas que tarde o temprano llegarán también a estas latitudes. ¿Cómo vamos a esperar la parucía del Señor? Soportando la prueba como lo hizo el Señor, hermanos. Así que esta escuela que estamos viviendo o que hemos vivido o la que vamos a vivir, nosotros tenemos que tener una actitud de confiar en aquel que fue el iniciador de nuestra fe y también el perfeccionador de nuestra fe. Pero en la segunda parte del verso, me queda poco tiempo, note que dice: mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente. Entonces aquí entra en escena un labrador, una persona acostumbrada a preparar la tierra. Y es que en estos libros, como los evangelios y aún en el Nuevo Testamento, escritos hace 2000 años, se escribió en un contexto agrícola, un contexto donde lo que ellos vivían en su sociedad era ver que en la tierra habían arados, quizá alados por bueyes, muy rudimentarios para preparar la tierra. Y así usa esa mentalidad el Señor cuando en Mateo 13 dice que el sembrador salió a sembrar y nos habla de 4 clases de terreno, ¿se acuerda? Y solamente el buen terreno dio fruto. Entonces Santiago, en esta analogía sencilla, nos quiere trasladar la forma como nosotros deberíamos de prepararnos para la pronta venida del Señor. Entonces, este labrador, conocedor de cómo preparar la tierra, tiene la característica de la paciencia. Pero ¿qué es lo que espera ese labrador? Léalo conmigo. Lo que ese labrador espera, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué es esa lluvia temprana?
La lluvia temprana, tanto en Israel, aún en nuestro país, en todas las áreas agrícolas, esperan la primera lluvia y le llaman lluvia temprana porque muchas veces viene antes de la que se establezca firmemente la época de lluvias. Ahora, ¿para qué sirve la lluvia temprana? En el aspecto natural sirve para que el terreno que ya fue arado, ya fue preparado, se humedezca con esa lluvia y se prepare para colocar la semilla. Así que sin lluvia temprana no es fácil sembrar. Se tiene que hacer de una manera artificial. Pero en ese tiempo, el labrador esperaba la lluvia temprana para poder sembrar, mientras que la lluvia tardía, después de la lluvia temprana venía la época de lluvias, y como dice su nombre, la lluvia tardía venía al final de la época de lluvias. Pero ¿cuál era el propósito de esa lluvia tardía? El propósito de la lluvia tardía es que permitía la floración. Veámoslo nosotros cuando se siembra la milpa, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez sembró milpa. Yo recuerdo en mi niñez que mi mamá me ponía ahí a preparar en el patio de la casa para poder sembrar la milpa. Más de alguno que tuvo en su patio acá ha sembrado milpa. A veces le salió bien, a veces le salió mal, porque no hizo esto, porque no hizo lo otro. Pero el conocedor, el agricultor sabe cuándo colocar, cuándo sembrar, y las milpas pues toman su tiempo, y la lluvia tardía lo que hace es preparar la floración y permitir que el fruto madure. Entonces, si unimos eso a esperar con paciencia la venida del Señor, hermanos amados, en la Biblia estas lluvias, si vamos a Joel capítulo 2, verso 24, nos vamos a dar cuenta que también ahí en Joel nos mencionan acerca 2:23 de estas lluvias. Dice, hijos de Sión. Me gusta mucho que la palabra del Señor se refiera a los hijos de Sión. ¿Usted se identifica con ser hijo de Sión? Bueno, no tendríamos tiempo hoy para poder hablar acerca de eso. Dice, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, 2:23 de Joel, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Pero si usted sigue leyendo Joel capítulo 2, los siguientes versos, esas lluvias tienen que ver con movimientos del Espíritu. Dice amén. Lo que realmente está tratando de decir el Señor en Joel es que la lluvia temprana, que en este caso permitió que la iglesia en el siglo primero, en la experiencia de Pentecostés de Hechos 2, viniera el Espíritu Santo por primera vez a morar dentro de estos terrenos de barro. ¿Me está entendiendo? La lluvia temprana, el mover del Espíritu, lo que aparece en Hechos 2, preparó la tierra. Pero ahora que el Señor está pronto a venir, hay, me parece, dos caminos aquí para interpretar la lluvia tardía. Muchos están esperando un gran avivamiento como lluvia tardía. Y muchas veces no han entendido ni siquiera lo que es la lluvia temprana. Porque la lluvia temprana significa que tú y yo continuamente estemos siendo movidos por el Espíritu Santo en las continuas llenuras que Él quiere que nosotros logremos tener. Cuando Pablo dice, no beban vino en el cual hay disolución. 5 de Efesios, verso 18. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales. Entonces nosotros no venimos aquí porque el Ministerio de Salud nos permitió reunirnos a no hacer nada,
sino que a poder, hermano, tener la libertad de que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se manifiesta? Se manifiesta en lo que hacemos, se manifiesta de muchas formas, porque el Espíritu Santo es el que nos está preparando como una lluvia temprana. Eso quiere decir que si nosotros no estamos experimentando las llenuras continuas del Espíritu Santo, no hay lluvia temprana que esté preparando la tierra, esté preparando la palabra. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros estemos en la alabanza y en la adoración, aunque sea un pequeño tiempo, porque prepara nuestra tierra. ¿Cuántos saben que a veces venimos al culto con una tierra endurecida? Con una tierra con problemas, con una tierra con diferentes pensamientos que hace que la palabra, como pasaba en el terreno junto al camino, no penetrara. O un terreno lleno de piedras, un terreno lleno de espinos, donde la palabra penetró apenas de una manera superficial, pero no produjo fruto. Lo que Santiago nos está hablando entonces es que ahora es la novia, son los más que vencedores, son aquellos que hemos entendido que sin santidad nadie verá al Señor. Los que estamos esperando la lluvia tardía como un avivamiento personal. No sé si me estoy dando a entender. Muchos están esperando un avivamiento de millones y millones y millones. Pero ya se dio cuenta usted que aún la pandemia no ha producido esos grandes avivamientos todavía. ¿O estaré equivocado? Usted que conoce a sus familiares inconversos, sus compañeros de trabajo inconversos, esta iglesia trata de hacer esfuerzos evangelísticos. Pero dígame usted si están las personas, a pesar de estas circunstancias, si sus corazones están suavizados para que entre la palabra. Piense en sus amigos inconversos, si es que los tiene, familiares inconversos, compañeros de trabajo inconversos. Entonces, si la parucía está cerca y tenemos que esperarla con paciencia, hermanos amados, somos nosotros la novia la que debemos anhelar recibir una lluvia tardía que va a tener como propósito, si ya tenemos la temprana, que nuestra vida empiece a florecer. Porque primero sale la flor y de la flor se empieza a desarrollar el fruto. Primero un embrión y luego madura el fruto. ¿Qué es lo que viene el Señor a buscar en sus hijos? Fruto. ¿No es cierto que cuando tuvo hambre buscó en una higuera fruto y no encontró? ¿Qué tipificará la higuera sin frutos? Frondosa, llena de hojas, dice el Evangelio. Religiosidades. ¿No es cierto que Adán y Eva se cubrieron con hoja de higuera? Y esa no era la cubierta que tenían que tener. Hay mucha gente cubierta con hojas de higuera, con religión, exterioridades, pero nada pasa adentro. Por eso el Señor tuvo que derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no podía haber propiciación de pecado, perdón de pecados. Y al derramar sangre, los cubrió con piel de ese animalito que probablemente no lo dice muy claro la Biblia si era un cordero, pero se derramó sangre. Hablando muchos años antes de un cordero que iba a venir como el Cordero de Dios, que iba a quitar con su propia sangre el pecado de toda la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Note cómo la muerte, resurrección y ascensión del Señor están relacionadas en una fiesta de la Pascua, pero 50 días después.
venía la lluvia temprana que ungió a 120 judíos en un aposento alto. Hermano, yo termino. La iglesia no puede estar como está sin llenura del Espíritu Santo. En Betel tenemos una lista de cerca de 80 hermanos que no han recibido todavía el bautismo con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿lo están anhelando? ¿Lo están buscando? ¿O eso ya es algo que, bueno, el pastor dice de eso? No, es que si no, no hay lluvia temprana. No va a haber una plantita que surja como una nueva vida. No sé si me doy a entender. Que se desarrolle a través del trabajo del Espíritu Santo para que ese avivamiento, esa lluvia tardía para nosotros, porque seguramente habrá una lluvia tardía, muy probablemente en el primer periodo de la tribulación o de la semana 70 de Daniel, que va a traer o va a tener como propósito despertar a los que se quedan, a la cosecha. Esa lluvia tardía que estamos hablando, que nos va a capacitar para estar preparados para la venida del Señor, hermano amado, es para las primicias. ¿Se acuerda usted de ese concepto también? Siempre en la idea del sembrador que siembra, que crece la planta, el primer fruto de esa planta se llama primicias. Así que aquellos que reciben la lluvia tardía van a dar la estatura antes de tiempo. Y eso es la novia que va a poder experimentar la parucía del Señor. ¿Le quiere dar un fuerte aplauso al Señor? Hágalo. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Solo resumo en un minuto que para esperar la parucía del Señor tenemos que tener paciencia. Y eso es soportar, no desmayar en medio de la prueba, porque esa misma prueba produce paciencia, y esperar la lluvia temprana, bautismo con Espíritu Santo. Para el que no lo tiene, anhélelo, búsquelo con todo su corazón. Para aquel que esta experiencia quedó en el pasado y ya no habla sus lenguas, deje que esta mañana cierre sus ojos ahí donde está. Si los ríos de agua viva ya no han fluido, porque el Señor dijo que ríos de agua viva fluirían desde vuestro vientre. Si esa experiencia la dejaste en el pasado, oh hermano, hermana, joven, señorita, todo aquel que esté escuchando este mensaje lo escuchará. Vuelve a aquellos tiempos en los que te gozabas hablando tus lenguas, en el que fluías en dones, porque esa lluvia temprana ayudará a crecer y desarrollar a la nueva criatura que hay en nosotros. Y eso nos preparará para la lluvia que viene. Avivamientos personales que, por supuesto, al juntarse un avivado con otro avivado, el fuego se hace más grande. Esa lluvia tardía que el sembrador, el labrador espera con paciencia, permitirá que cuando el amado venga encuentre fruto maduro en nosotros. Padre, en esta hora yo te pido que tú ministres a tus hijos. Tú conoces la necesidad de cada uno. Tú conoces, Señor,
lo que está enfrentando, yo te pido que tú ministres y por medio del Espíritu Santo engendres el fruto de la paciencia, de la perseverancia. Que en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad haya gozo. Que en esta hora, Señor, el corazón que está triste, haya una administración de gozo en medio de las circunstancias que está viviendo. Que haya, Señor, ese mover de tu Espíritu Santo interno. Oh Señor, que nos guíe en la toma de decisiones diarias que cada uno de nosotros debemos hacer. Somos hijos de Sión. Somos tus hijos, Señor. Aquel que sus pies están a punto de resbalar, porque mira la prosperidad del impío. Oh Señor, sosténlo. Trábalo de su mano, Señor, como hiciste con Pedro cuando se estaba hundiendo. Y en medio de la prueba, que esa prueba produzca paciencia hasta tu parucía. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y